Ya. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañera, y las personas que vayan a visualizar este video. Esta es nuestra participación del examen grupal. Comenzamos con el índice. Vamos a tratar en sí lo que son las funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad, una modalidad de aprendizaje, el aprendizaje de una segunda lengua y los objetivos del desarrollo sostenible del 1 al 4. Tenemos como primer punto las funciones sustantivas. Nos dicen que son herramientas con las cuales la universidad aspira para así poder llevar su misión y así poder ser y hacer todo lo que está propuesto. También garantiza la consecución con los fines de una educación superior, así como lo está establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Tenemos a continuación lo que es la docencia. La docencia se enfoca en el estudio de los procesos educativos, como son las teorías de aprendizaje y una formación a la persona. También se requiere la práctica de poder enseñar y transmitir nuestros conocimientos y a su vez las habilidades a los estudiantes, de los cuales parten tres puntos: lo que es un aprendizaje en contacto con el docente, lo que es un aprendizaje autónomo y lo que es un aprendizaje práctico experimental. La investigación es el trabajo creativo y sistemático para así poder realizar y hacer aciertos de conocimiento. También nos implica poder nosotros tener una recopilación y llegar a tener la organización de un análisis de la información. También la investigación es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro entorno, ya sea para resolver problemáticas que se presenten. Tenemos la vinculación con el docente. La vinculación con el docente nos hace referencia a una ejecución y difusión de las actividades, para así nosotros poder garantizar una participación mucho más efectiva. También nos dice que también con esto de aquí podemos contribuir a las necesidades que se vayan a presentar en la sociedad. Tenemos lo que es la modalidad de aprendizaje. En la Universidad Estatal Península de Santa Elena contamos con estas modalidades, lo que es la presencialidad, la semipresencial, en línea, a distancia, la dual y híbrida. Hoy en día nos podemos dar cuenta que los estudiantes apenas salen del colegio se abstienen a querer estudiar, ya que puede ser que trabajen y se les complique un poco, pero debemos tener en cuenta y debemos revisar justamente la malla curricular para así poder saber cuáles son las carreras que constan con estas diferentes modalidades. Tenemos lo que es el aprendizaje de una segunda lengua. El aprendizaje de la segunda lengua es un requisito fundamental para la graduación de las carreras de tercer nivel, de acuerdo con los siguientes niveles de suficiencia, tomando así como referencia un marco común europeo. ¿Qué nos quiere decir? Todas las carreras tienen sus módulos de inglés. Hay unos que contan de ocho módulos, otros de 7. En la Universidad Estatal Península de Santa Elena se hacían exámenes para evaluar el conocimiento que tenías de inglés. Por ejemplo, yo hacía mi examen de evaluación de inglés y en el resultado me salía que yo iría directamente al módulo 3. Eso debemos tener en cuenta y conocer mucho más a eso. Sin dejar atrás, esta frase me ha llamado mucho la atención. Aparte de eso, creo que lo aplico. If you can dream, you can do it. Que quiere decir que si sueñas, lo puedes lograr. Los objetivos de un desarrollo sostenible. La ODS nos habla que es un plan maestro para poder conseguir un futuro mucho más sostenible, en donde se relacionan entre sí. También nos incorporan esos desafíos globales a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, lo que es la pobreza, lo que es la desigualdad, lo que es el clima, la prosperidad, la paz, la injusticia, la educación, entre otras. Tenemos como primer objetivo el fin de la pobreza. Nos dice que además del hambre y la mala nutrición, en el concepto de la pobreza en sí,
incluye los accesos limitados a una educación, a la discriminación, a una inclusión social y la falta de participación. Hoy en día nos podemos dar cuenta que ante años atrás la pobreza era mucho más grande. Hoy en día sigue latente. Los porcentajes varían acorde a los años y es algo que nosotros debemos tener en cuenta y darnos cuenta a la vez que es algo que nos está en nosotros mismos querer cambiar. Tenemos lo que es el objetivo número 2, que es el hambre cero. Nos dice que esto de aquí requiere un enfoque mucho más allá, desde una protección social para así salvaguardar los alimentos y nutrientes, especialmente para los niños, hasta llegar a una transformación de los sistemas alimenticios. Nos podemos dar cuenta que en los centros de salud hay niños que se van a hacer chequear y sus pesos o no van acorde a su edad o estatura. Y es algo que es no inusual porque es algo que vemos diariamente. Objetivo 3, tenemos la buena salud. Nos dice que garantizar una salud saludable requiere de un fuerte compromiso de nosotros mismos. Como lo dice una frase muy aplicada en nuestra vida diaria, es que si tienes una mente sana, por ende tu cuerpo está sano. Es algo que debemos de tener en cuenta y poner así en práctica. Aquí, al menos en la provincia, contamos con diferentes lugares como para que nosotros nos sintamos un poco, salgamos de nuestra vida cotidiana, salgamos a relajarnos, a respirar, a sentirnos la paz que nosotros necesitamos. El objetivo 4 y no menos importante, es una educación de calidad. Nos dice que nosotros somos quienes, perdón, los gobiernos son quienes colocan a la educación como una prioridad, tanto en las políticas como en la práctica. Nos dice que presionar a los gobiernos para que así asuman los compromisos firmes que han propuesto. Hoy en día debemos de darnos cuenta que existen muchos grupos de niños que son marginados o hasta incluso sus derechos son vulnerados. A que si nos ponemos a hacer encuestas de casa en casa, nos podemos dar cuenta que hay en una casa 5 niños que no cuentan con una educación. Desde ahí ellos ya no están teniendo su derecho a una educación, que es algo que lo está estipulado y es algo que debe seguir y acorde. La educación de calidad está en 5 fases. Nos dice que primero comenzamos con una formación inicial y continua del profesorado. 2, una legislación educativa. 3, son los centros y recursos, infraestructuras, que quiere decir la institución. El alumno es un aprendizaje personalizado. Cada estudiante aprende de una manera diferente. La familia, un entorno familiar. Sí, cabe recalcar que desde casa viene la educación hacia los niños y es en los centros educativos donde ellos fomentan más sus conocimientos. Para concluir, sin no dejar de mencionar esta frase, los niños sin educación son como unos pajaritos sin alas. Creo que está más de decir que muchas gracias por su atención. Córtele ahí. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañera. Voy a hacer un recuento de todo lo que ya hemos visto anteriormente. Me presento, mi nombre es Luisa Jimena Rala Moreno. Empezamos con lo que es el índice. Ya, el índice son los temas a tratar que vamos a topar en esta tarde. Tenemos como primer punto las funciones sustantivas. Embarca lo que es docencia, vínculo con la sociedad, investigación. También vamos a hablar sobre las modalidades de aprendizaje, el aprendizaje de segunda lengua y por último los ODS. Cabe recalcar que son 17, pero solo vamos a hablar de 4.
retomando, vamos a hablar solo de 4 OEDs. Como primer punto tenemos lo que es las funciones sustantivas, pero para llegar a este punto debemos conocer nosotros como estudiantes qué son las siglas IES. Las siglas IES significan Instituciones de Educación Superior y LOSES significa Ley Orgánica de Educación Superior. Ahora sí, nos embarcamos en lo que son las funciones sustantivas. Nos dice que las funciones sustantivas garantizan la consecución de los fines en la educación superior, como ya le está estipulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Nos dice que las funciones sustantivas van de la mano con 3 temas muy importantes: docencia, investigación y vínculo con la sociedad. A continuación vamos a desglosar los temas a tratar. La docencia. La docencia nos dice que es la construcción del conocimiento y desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes. Nos dice que es resultante entre el docente y el estudiante. Esto nos deja una práctica como enseñanza y aprendizaje. También nos dice que esto ayuda a la relación de la teoría práctica para que el estudiante tenga una libertad de pensamiento, reflexión crítica y conocimiento, no compromiso ético. En esto, en lo que abarca la docencia, los docentes califican por el método de ACD, que significa aprendizaje con el contacto con el docente; AA, que significa el aprendizaje autónomo; el AP significa el aprendizaje práctico experimental. Como pueden ver en la pantalla, tenemos que el docente está haciendo una vinculación con el estudiante, está teniendo la práctica de enseñanza y aprendizaje. También se cuestiona mucho sobre la docencia del docente en el siglo XXI. En el siglo XXI, el docente tiene un rol de ser orientador, coordina, dinamiza, facilita, integra, estimula y aprende. El rol del docente en el pleno siglo XXI se ve muy en el tema del conocimiento, de que va a llevar un camino firme al estudiante para que el estudiante adquiera conocimientos. Como siguiente punto tenemos lo que es la investigación. La investigación es una labor creativa que potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Nos habla sobre una investigación institucional que se refiere a las fortalezas o dominios académicos de cada carrera. También tenemos como parte muy importante un nivel de investigación que es la formativa. Nos dice que es un componente fundamental del proceso informativo. Se desarrolla, se desarrolla entre el estudiante y el docente, ya sea de forma virtual o sea de forma presencial. También nos dice que esta investigación informativa nos ayuda a desarrollar las competencias investigativas del estudiante, también como la innovación y las prácticas pedagógicas del docente. Como siguiente punto tenemos lo que es la vinculación con la sociedad. Ustedes tienen en la pantalla proyectada una serie de imágenes, que esto es la vinculación con la sociedad. Como pueden ver, dice universidad y sociedad. Esto van de la mano. Para conocer un poquito más de la vinculación con la sociedad, nos dice que generan capacidades e intercambios de conocimientos acordes a los dominios académicos. Esto se desarrolla mediante proyectos, planes, ejecuciones, iniciativas de interés público. La vinculación con la sociedad ayuda mucho al estudiante universitario, a su formación integral. Como siguiente punto tenemos lo que es las modalidades de aprendizaje. Las modalidades de aprendizaje nos dice que son modos de gestión de los aprendizajes que determinan ambientes educativos, incluyendo el uso de tecnologías, la comunicación y la información. Como ven en sus pantallitas, tengo lo que es online y lo que es presencial. La Universidad Estatal Península de Santa Elena cuenta con modalidades eh, específicas para cada necesidad del entorno del estudiante. Cuenta con presencial, semipresencial, mixta, híbrida
y online. Pero también vamos a hacer un recuento de qué es lo importante. Ven en sus pantallitas un verso porque esto es muy, muy importante. En lo que es la educación virtual, muchos profesores ya de su boca han salido, nosotros ya pasamos por el tema de la nivelación, eh, salen de su boca a decir que muchos estudiantes dejan conectado el dispositivo y se van y hacen otras actividades. El cambio en la presencial, tú vas directamente a un aula, te sientas, está el docente, proyecta y tienes más oportunidad de la interacción entre el docente y el estudiante para así tener una experiencia de enseñanza y aprendizaje. En cambio, en la virtual yo siento que muchos se cohíben en el caso de no preguntar, de no ir más allá. Y seguimos como siguiente punto, tenemos lo que es el aprendizaje de segunda lengua. En la malla curricular de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en lo que es educación inicial, nos dice que es muy importante pasar un curso de inglés B1 para la titulación. Entonces, no solo nos va a servir para graduarnos, sino es que la situación ahorita actual del Ecuador está totalmente terrible y desorientada. Muchos deben aplicar un aprendizaje de segunda lengua para tener otras oportunidades de vida en otros países. Y ya, entonces de ahí seguimos con los OEDS. Como le decía, son 17 OEDS, pero nos vamos a enfrascar en solo 4. ¿Qué serán los OEDS? Los OEDS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué en la imagen tenemos la ONU? ¿Qué será la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, fue fundada el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Tiene como objetivo mantener la paz y seguridad internacionales. Nos dice que la ONU está constituida por 193 países miembros, donde sus idiomas oficiales son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Cabe recalcar de que por qué estamos nombrando a la ONU en nuestro Ecuador. Será porque Ecuador también forma parte de la ONU. Nos dice que en los OEDS, donde está la página oficial, nos dice que Ecuador firmó el 26 de junio de 1945, pero no fue hasta el 21 de diciembre de 1945 donde ya Ecuador forma oficialmente parte de los países que conforman la ONU. Estamos entre los 193 países miembros. Como punto número 1, tenemos ahora sí, nos pasamos a los OEDs. El objetivo número 1 habla sobre el fin de la pobreza. También cabe recalcar que no está en la diapositiva, pero hay una agenda que se titula como Agenda del 2030. La Agenda del 2030 tiene como objetivos erradicar muchos de la problemática de los temas que vamos a tratar. Primero, uno de ellos es el fin de la pobreza. Nos dice en el artículo ya publicado y actualizado de los OEDS que más de la pobreza extrema se centra en países muy donde no tienen tanta la ayuda del gobierno. Entonces, estos países son africanos y así. Entonces, nos habla también de la fin de la pobreza, donde en la agenda está estipulado regular y erradicar como primer paso el fin de la pobreza. Como segundo objetivo tenemos hambre cero o poner fin al hambre. Se habla y se dice que la seguridad alimenticia ya estaba en aumento. En el artículo mismo nos nombra que desde 2015 ya esto estaba estipulado, pero si no fue a raíz de la pandemia donde se vio más afectado. Nos dice también el artículo que un tercio de los alimentos del mundo se desperdicia mientras 81.000 millones de personas están desnutridas, con el nivel de enfermedades aptos para contraer cualquier enfermedad. El objetivo número 3, tenemos salud y bienestar. ¿A qué se refiere este objetivo número 3? En sí, se habla actualmente que la salud es gratis, que existen centros de apoyo para salud cuando usted está enfermo, pueden acudir, pero sin embargo, he sido testigo de esta
que esta normativa, este objetivo en unos lugares se está cumpliendo y en otros no. ¿Por qué? Porque he sido testigo de cuando yo voy a un hospital a llevar a mi bebé enferma, me encuentro con una serie de personas más enfermas. ¿Y qué pasa? Llenan los doctores y dicen que no, no tienen sistema, que no tienen atención ahorita. Los niños y las niñas llegan a veces hasta con fiebre de 40 y más, o con otras enfermedades, y simplemente le dicen no, no, no. Y he sido testigo porque a mí me ha pasado, y yo he tenido que ir a otro hospital para yo acudir y tener la salud y bienestar. Pero con la Agenda 2030 se dice que vamos a erradicar todos estos temas y estos paradigmas que se dan en el tema de la salud y el bienestar. Cabe recalcar que un aporte muy importante que hoy en día el tema de la salud y han hecho unos avances sobre el VIH. El VIH ya tiene tratamiento para que las personas dejen de morir, como lo es, como está estipulado ya en la página oficial. Como último punto tenemos lo que es una educación de calidad. ¿Qué será una educación de calidad? Nos dice que garantiza una educación inclusiva, equitativa, de calidad y necesita promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que el estudiante, o sea, que el niño, por ejemplo, pongámosle una base de 3 a 4 años. El niño viene ya con saberes antes de ir a la escuela, viene siendo preparado por sus padres. Siempre he dicho y he recalcado que la educación viene desde casa. Tu pequeño va a ver todo lo que tú desarrollas. Los valores, la educación y la comunicación son muy fundamentales. Nos habla también que no todo el grupo de personas a nivel mundial tiene la oportunidad de tener una buena educación de calidad en la primaria ni en la secundaria. Nos dice que no todos tienen la oportunidad, como ya lo recalqué antes, en los países africanos no carecen de agua, carecen de todo, entonces no tienen un nivel muy importante de calidad. Y se dice que todos los gobiernos necesitan centrarse en lo que es que los niños vayan a la escuela para que así puedan tener una gran oportunidad. Pero cabe recalcar también que a nivel de sistema educativo, no todos los docentes nacen con la vocación de enseñar. No todos los docentes nacen con la vocación de enseñar. Y he sido testigo de que muchos docentes, dichos por otros docentes, dicen que los llevan las prácticas así del 1 al 10. Entonces les hacen conocimiento, solo le dicen, digamos que soy esa profesora, llevo a mi clase del 1 al 10, pero ¿cómo yo voy a sentirme y cómo yo voy a interactuar con los estudiantes al saber que yo le digo, miren, aquí están los números? De eso no se trata. Se trata de que yo tengo que tener vocación para poder enseñar y tener una buena enseñanza para los estudiantes y niños que recién se van formando. Cabe recalcar que existen niveles también de lo que es la educación de calidad, ya se los nombré. También nos dice que en este pequeño artículo nos dice que 84 millones de jóvenes o niños no asistirán a la escuela de aquí al 2030. Entonces es una pena muy grande saber que la educación está titulada como algo libre, pero no todos los países tienen el derecho a la educación. Entonces esto fue mi aporte de todos los temas. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño debate, compañera. Eh, Cabe recalcar que no está en la diapositiva, ni usted lo tocó, ni yo lo tocó, el tema sobre la titulación, ¿cierto? El tema sobre la titulación. Nos dice que para poder titularnos existen una serie de requisitos ya estipulados por las IES, las instituciones de educación superior. Las IES también comprenden lo que es el sistema público, el sistema privado, las universidades politécnicas y las universidades en general, ¿ya?
nos dice que son requisitos que nosotros necesitamos acceder para nuestra titulación, como lo es también eh, pasar el curso de inglés, que es uno de los requisitos muy importantes, compañera. También usted nos va a ayudar con lo que es las prácticas preprofesionales, que tampoco las topamos, pero sin embargo son muy importantes para lo que es el tema de la titulación. Le doy paso, compañera. Bueno, compañera, dando una acotación, lo que es las prácticas preprofesionales en el reglamento de la UCSE, nos habla en el artículo 44 de las prácticas preprofesionales, en donde a esas se las denomina de tal manera unas actividades de aprendizaje, para que así los estudiantes puedan orientar y así tener un conocimiento correcto y a su vez el desarrollo de destreza. Siguiendo el punto de las prácticas, también nos dicen que son los planes y proyectos para que las prácticas preprofesionales de cada carrera se cumplan como lo está estipulado en el reglamento. No es que todas las carreras van a ser las mismas prácticas, porque contamos con diferentes carreras, lo que es derecho, lo que es la carrera de educación inicial, está la básica, ingeniería civil, entre otras carreras, que nos da la facilidad la UCSE, dándonos la oportunidad de nosotros estudiar la carrera que a nosotros más nos llame la atención y el poder completar nuestras horas, los módulos de inglés, como ya lo mencionó, y así. Una acotación lo que le iba a dar en titulación es que también en titulación al menos yo lo veo así, que es un logro académico que está certificado y también puesto en práctica como de una manera exitosa. Debemos saber que la titulación embarca muchos ejemplos, como es un doctorado, un magistrado, un posgrado, también lo que es una licenciatura. Sin antes mencionar, referente a esos temas que se está topando ahorita en este debate, son temas que no los hemos tratado ahora en las diapositivas ya antes mencionadas, pero que sin embargo las hemos decidido tomar en esta última parte porque nos parece unos temas súper importantes que no debemos dejar atrás y por ende las demás personas deben conocer. No sé si tenga alguna otra acotación, le doy el paso. No, compañera, ya todo está totalmente claro. Ya está, ya hablamos sobre el tema de la titulación y de las prácticas preprofesionales. Sin nada más que decirle, me despido. Muchas gracias por su disposición y tiempo.